Hola, soy Beto y en este video te voy a enseñar a programar un programador Toro TMC 212. El video va a estar dividido en capítulos, así que podrás ir directamente a la parte que te interesa. Voy a programar de acuerdo a un plan de riego que hice en otro video, así que te podés ir al otro video que diga plan de riego para ver cómo voy a programarlo. Te invito a que mires la descripción. Abajo vas a encontrar un enlace del plan de riego y también un enlace del manual del programador. Bueno, vamos al video. Apagado y prendido el programador. Si nosotros vamos con el selector de funciones a off, el programador estará apagado y en este caso no funcionará ni automático ni manual. Si queremos retrasar días de riego, si sabemos que ahora va a llover 3 días, por ejemplo, podemos ir a Rain Delay, donde está la nube, y ponemos 3 días, por ejemplo, y vamos otra vez automático, y ven que acá nos va a mostrar DLY3, que significa que 3 días nos va a regar. Mañana nos va a mostrar 2, y así hasta que empiece otra vez a regar automáticamente, pero los días que está programado. Si queremos sacar esto, nos vamos otra vez a Rain Delay, y lo anulamos, y así va a quedar automático normal. Fecha y hora. Vamos con el dial donde está el almanaque y el reloj, y a mí me gusta poner siempre primero en 24 horas. Acá les vamos en 24 horas. Ahora son las 16:54. Entonces con el más y el menos buscamos los minutos. Del año 26. Con el más nos vamos al 26. Acá tenemos el mes 8, y la fecha el 9. Tenemos programado la hora, el día y la fecha. Vamos a programar siguiendo este plan de riego. Primero vamos a programar los días de riego del programa A, que es cada día. Después vamos a programar la hora de arranque, las horas de arranque. Después vamos a programar los minutos, todo del programa A. Después vamos a hacer lo mismo con el programa B y el programa C. Y los minutos del programa D los vamos a programar en el programa C. En este programador no tenemos programa D. Días de riego del programa A. Vamos con el selector donde dice Watering Days, o sea, acá está el almanaque, el número 1, y vemos que destella calendario, es lo que nosotros queremos. Con el más y el menos podemos salir de calendario o apagar también el programa. Pero nosotros queremos calendario y todos los días, así que estaría en ese caso bien. Si nosotros queremos sacar algún día de la semana, nos vamos a Next, siguiente. Y por ejemplo, si queremos sacar el domingo, sacamos el domingo, el lunes regamos, el martes no regamos, el miércoles regamos, el jueves regamos, el viernes regamos, el sábado no regamos. Así, por ejemplo, programamos 3 veces a la semana. Pero nosotros queremos todos los días, así que le damos más todos los días. Hora de arranque del programa A. Acá tenemos 2 horas de arranque. Una queremos que sea a las 7:30 de la mañana. Nos quedamos con el más hasta que llegue 7:30. Y el segundo arranque que lo queremos a las 20. Nos conviene usar el menos porque estamos más cerca. Entonces acá tenemos en el programa A 2 arranques. Los otros arranques van a estar en off, el 1 y el 2. Si por error hacemos un tercer arranque, tenemos que estar entre 23:59 y 00. Nos marca off y en off no tendrá arranque. Vamos a los minutos de riego, en este caso solo en la zona 1, y con el más le damos los minutos. Si nos pasamos, le damos menos. Hemos programado el programa A. Ahora nos vamos a los días de riego, al programa B. En este caso está
apagado. Acá sería días impares, días pares, calendario. Eso es lo que nosotros queremos. Nos vamos a siguiente. Nosotros queremos lunes y viernes. Así programamos lunes y viernes. Si queremos otro día a la semana, apretamos siguiente. Acá apretamos, si queremos miércoles, por ejemplo, hacemos así, menos, ponemos positivo más el viernes y sábado. En este caso tenemos lunes, miércoles y viernes, pero nosotros queremos solo los lunes y los viernes. Perfecto. Ahora nos vamos a la hora de arranque del programa B, que es a las 5 de la mañana. Con el más vamos hasta las 5. Dejamos apretado arriba, así se va más rápido. Y ya nos pasamos. Con el menos volvemos. Aquí, qué chambón. Y después nos vamos, siguiendo el programa B, nos vamos a los minutos de riego. La zona 1 no tiene minutos porque está apagado, porque ya lo programamos en el programa A. Y la zona 2 sí tiene minutos, que son los césped con regadores 570, que tenemos que programarlo 15 minutos. La zona 3 son los regadores 300, que lo programamos 35 minutos. La zona 4 son los cercos vivos, manguera por goteo, 1 hora, o sea 60 minutos. Pero nos marca acá 1 hora. Nos vamos a la zona 5, que son los arbustos perennes, en este caso también 15 minutos. Y la zona 6 ya es el huerto, que va en el programa C, y la 7 también. Entonces ahora pasamos al programa C. Vamos a empezar también con los días de riego. En este caso queremos hacer intervalo 2. Así que buscamos acá intervalo, calendar, intervalo. Nos vamos a siguiente, next. Y queremos 2. ¿Ven ahí? 2. Si queremos cada día, si queremos cada 3 días, podemos seleccionar así. Una vez que estamos dentro. Y acá podemos decir qué día queremos que empiece el riego. Después nos vamos a la hora de arranque, con el siempre reloj de arena, y la hora de arranque en este caso es las 7:15. Y los minutos en la zona 6 y la zona 7 en este programador lo vamos a poner también en el programa C porque no tenemos programa D. 30 minutos, la zona 7, que son las planteras bajo techo, también lo vamos a poner en el programa C. Riego manual por programa. Por ejemplo, si queremos regar el programa A, nos vamos con este selector A, apretamos manual una vez y 2 veces y van a empezar a regar el programa A. Cuando termina de regar el programa A, se va a suspender el riego y va a seguir regando después lo que está programado automático. Si queremos suspender, apretamos estos 2 botones y se suspende. Otra forma de suspender también es ir algunos segundos a off hasta que se apague y volver otra vez a automático si queremos que vuelva a regar automático. Si nosotros queremos ahora regar el programa B, hacemos lo mismo, regamos el programa B y en este caso también va a regar todo hasta que termine. Nosotros podemos activar manual todos los programas. Nos vamos a automático, empezamos con A, apretamos una vez, 2 veces, empieza a regar. Nos vamos con B, apretamos una vez, 2 veces y empieza a regar. Y nos vamos con C, apretamos una vez y 2 veces y acá ven que aparece A, B, C. Ahora está regando la A. Cuando termina el A, va a pasar al B, toda la zona del B, así sucesivamente hasta el programa C. Las 2 zonas del programa C. Si nosotros en un programa, en el programa B, queremos regar solo 2 zonas, por ejemplo la zona 2 de césped y la zona 5 de arbusto perenne, nos vamos a manual Start, apretamos una vez, activamos la zona 2 que es la que queremos regar, desactivamos la zona 3, desactivamos con el menos la zona 4 y activamos la zona 5. Y volvemos a apretar por segunda vez manual y ahí vemos que se activó la zona 2 y no nos marca la otra zona. Cuando termina la zona 2 va a pasar a la zona 5. Cuando termina la zona 5 va a terminar el riego. El sensor de lluvia. Vemos que no hay ni una gotita cortada. Significa que el programador va a poder regar automático y también nosotros vamos a poder regar manual. Ahora lo cortamos
Ahora ha llovido y vemos una gotita cortada, tachada. Esto significa que no vamos a poder regar. En este caso no vamos a poder regar automático y tampoco vamos a poder regar manual. Para poder regar manual nosotros podemos desactivar el sensor y esto lo voy a mostrar ahora. En este programador podemos desactivar o activar el sensor. Acá en This significa que el sensor está desactivado. Cuando está de este otro lado donde dice ENB significa que el sensor está activado. Ahora desactivamos el sensor y vemos que va a regar por más que ha cortado el sensor. El sensor está desactivado. En este programador nosotros podemos conectar dos tipos de sensor. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Y eso lo podemos cambiar con el botón que está acá abajo. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Con este contacto hay que tener mucho cuidado. Si está en NC significa que tiene normalmente cerrado. Y si está en NO significa que tiene un sensor normalmente abierto. Y por eso hay que dejarle el contacto en ese lugar. En nuestro caso lo tenemos en normalmente cerrado. En otro video les mostraré cuándo un sensor es normalmente abierto y cuándo es normalmente cerrado. En este programador también podemos programar porcentaje por programa. Nos vamos al programa A y acá podemos aumentar o disminuir el porcentaje. Siempre a tener en cuenta, cuando nosotros pasamos del 100%, el riego se va a dividir en dos partes. Va a empezar a regar, va a regar todo el resto de los programas y después va a volver a regar. Por ejemplo, en el caso del programa B, si nosotros le ponemos 120%, va a regar la mitad de los minutos de cada zona y después va a volver a regar el resto. Esto es para repartir el agua para que no se encharque. Cuando nosotros vemos acá el porcentaje, quiere decir que en algún programa está más del 100% o menos del 100%. Por ejemplo, si nosotros en el B programamos 140, por ejemplo, y nos vamos a RAM, vemos que automático, vemos que acá nos aparece el porcentaje. Esto significa que en algún programa hay porcentaje programado. Ahora nosotros si borramos el porcentaje que está programado, ven que A está 100%, B 100 y C 100. Entonces nos vamos con el dial automático y no tenemos ningún signo de porcentaje acá. Esto es para saber si tenemos programado o no tenemos programado porcentaje. Memoria del TMC 212. Una vez que nosotros hemos programado este programador, queda grabado en la memoria la programación. Por más que corte la luz, queda grabado por varios años. Cuando se corta la luz por más de 24 horas, sí se pierde la información de la fecha y la hora. Por eso, cuando se corta la luz por más de 24 horas, va a ser necesario programar otra vez la fecha y la hora, no así la programación que tenemos del sistema de riego, porque eso sí queda grabado. Muchas gracias por mirar este video. Te pido que te suscribas al canal, que le hagas clic a la campanita, así cuando bajo un video estás enterado. También si tenés ganas de colaborar, en la descripción vas a encontrar el link para poder colaborar. Y cualquier pregunta que tienes me escribís, si puedo contestarte y solucionar tu problema, encantado lo hago. Hasta la próxima.